Sean ustedes bienvenidos a Calmado Yo Te Lo Explico, último video ya de esta parte de geometría y último tema que nos iba quedando. Bueno, hoy día vamos a trabajar la transformación isométrica, vamos a hablar un poco de los vectores, vamos a ver cómo se suman los vectores y bueno, simplemente recordarte que te suscribas si es que no lo estás, que compartas, que les des like, que comentes, dejes tus dudas en la caja de comentarios y todo eso, ¿ya? Así que vamos a la tablet, veamos lo que nos va a evaluar el DEMRE. En este caso nos va a evaluar los puntos y vectores en el plano cartesiano, la traslación y reflexión de figuras geométricas y problemas que involucren a las transformaciones isométricas antes mencionadas. Por si acaso, cuando hablamos de isometría, quiere decir que la figura la vamos a desplazar a lo largo del plano, por ejemplo, la vamos a rotar quizás, pero el tema está en que se mantiene las distancias entre los puntos, o sea que el tamaño y la forma no cambian, ¿ya? Eso es importante, así que vamos con esto. Primer tema, vectores. Por si acaso, está lloviendo en todo Chile, creo yo, así que es inevitable que se escuche, pero no moleste tanto. Un vector es un segmento orientado desde un punto inicial, u origen, también se conoce, hasta un punto final o extremo, ¿ya? Esa orientación se ve con la flechita, ¿bien? Hacia dónde se dirige. Va desde este punto para acá, no al contrario. Ahora, si yo quisiera escribir el vector contrario al que estamos trabajando ahora, la flecha evidentemente estaría orientada de esa forma, ¿ok? Y sería, según la relación anterior, menos u. ¿Sí? Eso es como el cambio de sentido. Bueno, pero me estoy adelantando. De acá tenemos que rescatar varios elementos que son el módulo. El módulo corresponde a la longitud del vector, que por ser, si te das cuenta, como inclinado, se puede calcular mediante Pitágoras. Es una fórmula bastante sencilla y yo creo que la han trabajado, puesto que es la distancia entre dos puntos, nada más que eso. Luego tenemos la dirección, que es a la recta a la cual pertenece este vector, que es la que está en azul. Imagínate, hagamos la analogía con un vehículo. Entonces la dirección sería la carretera en la que uno está. Luego tenemos el sentido, que es hacia dónde me dirijo, que lo indica la flecha. Entonces tenemos dos sentidos, el que está en pantalla y el que dibujé hace un rato, ¿ya? Apuntando la flecha hacia el otro lado. Todos sobre la misma recta, ¿ok? Es importante también mencionar que este segmento de recta, este vector, yo lo puedo desplazar por todo el plano, ¿ok? Pero eso lo vamos a dejar para más adelante. Bien, como te mencionaba, hablamos de la longitud del vector, que se conoce como magnitud, módulo, norma, ¿ok? Hacen referencia exactamente a lo mismo. Y se denotan mediante el nombre del vector, que como puedes ver nos indica una letra minúscula con una flecha en la parte de arriba, y esto está entre dos barras, como el valor absoluto, ¿sí? Entonces, ¿qué hago yo? Simplemente calculo la distancia entre dos puntos, y viene dado por la fórmula que está allí. Entendámosla un poquito. Sabemos que el punto A es el punto x1, y1. ¿Por qué tiene esa etiqueta? Porque es el primer punto que aparece, de izquierda a derecha. B será x2 y 2. Entonces, ¿cómo hago para llegar a la fórmula en caso de que se me olvide? Bien, hagamos lo siguiente, mira. Vamos a proyectar acá unas líneas auxiliares, tanto en la componente y como x. Entonces ahora para el lado. ¿Y qué figura se acaba de formar? ¿Te das cuenta que aquí se formó un triángulo rectángulo? Como te comentaba, perdón, ahí medio poco prolijo, pero se formó un triángulo rectángulo, por lo tanto yo puedo calcular mediante Pitágoras cuánto mide el vector en rojo. Para ello necesito esta distancia, ¿ok? Que si puedes notar, esto sería I1, la altura a la que se encuentra el primer punto. La otra evidentemente será I2, por ende, para calcular esa pequeña distancia debo restar la distancia mayor menos la menor, ¿ok? Es decir, a todo este segmento le estoy quitando esta parte para quedarme con lo que me interesa, que sería lo de arriba. Siguiendo esa lógica, acá tenemos en el número 7 el x2, entonces esa es la distancia mayor, por lo tanto yo le voy a quitar toda esta distancia de acá, es decir, sería x2 menos x1. Eso mide los lados. Ahora, claro, tenemos los puntos en concreto, pero ¿qué pasa si es un punto cualquiera? Bueno, ahí está. ¿Qué hago ahora? Planteo Pitágoras, que sería, por ejemplo, la longitud del vector. Vamos a dejarlo así.
distancia le vamos a llamar nomás, al cuadrado es igual a los catetos al cuadrado, ¿cierto? A la suma de los catetos al cuadrado. x2 menos x1 más y2 menos y1. Aplicamos raíz cuadrada. Y bueno, ya nos queda la fórmula que está allá arriba. Bien, esa es la forma de llegar a la fórmula. Valga la redundancia ahí. Perfecto, así se llega a la fórmula, bastante simple. Pues bien, ahora calculemos aplicando la fórmula. Vamos a borrar nuevamente y vamos a calcular. Para ello es importante que tú etiquetes los puntos que tenemos, ¿ok? Como x1, y1, x2, y2. Y lo hagas de forma correcta, porque donde se cometen los errores es cuando reemplazamos mal. Entonces, acá nuestro punto A tiene la coordenada 2,3. El punto B tiene la coordenada 7,6. Bien, reemplazamos. Entonces la longitud de este vector es igual a la raíz cuadrada de la diferencia entre x2 y x1, o sea, 7 menos 2 al cuadrado, más la diferencia entre las i's, o sea, 6 menos 3 al cuadrado. Si lo haces al revés, te va a dar lo mismo, porque como está al cuadrado, va a quedar positivo igualmente. Esto nos queda 7 menos 2, 5. 5 al cuadrado nos queda 25. Más 6 menos 3 es 3. 3 al cuadrado nos da 9. Finalmente esto nos queda raíz cuadrada de 34. Esa sería la longitud del vector. Evidentemente, si nos da una raíz exacta, bueno, la reducimos o calculamos el valor que corresponda. Pero ahí está, de esta manera se calcula. Vector posición. Delante te comenté que los vectores se podían mover a lo largo del plano. Pero ven, lo dije mal. Pues bien, nos conviene moverlo hacia el origen. O sea, que el origen del vector coincida con el origen del plano cartesiano. ¿Ok? Se hace todo mucho más fácil. De hecho, mira, puedes ver acá que el cálculo de la magnitud del vector, la longitud del vector, es mucho más simple. ¿Por qué? Porque nuestro primer punto, el x1 y el y1, es igual a 0. Así que basta con hallar este segundo punto para poder identificar el vector. Reemplazamos y calculamos la magnitud. Mucho más fácil. Y cualquier vector puede moverse, en este caso, al origen. ¿Ya? De hecho, este vector es el mismo que estaba anteriormente. ¿Sí? Así que hablaríamos en términos de 5,3 nomás. Y listo. Nada más que eso. Ese es el vector u, sería 5,3. Entendiendo que esa coordenada es el vector posición. ¿Ya? Bien, eso podemos calcularlo acá. Vamos a calcular esto, vector u. Yo le puse v, pero bueno, ahí está. Sería 5 al cuadrado, 25, más 3 al cuadrado, 9. Y nos da nuevamente raíz de 34. ¿Cachai? Es exactamente lo mismo. Volvamos un poquito. ¿Cómo puedo calcular ese vector posición? Restando las componentes simplemente. ¿Ya? 7 menos 2 nos da 5. 6 menos 3 nos da 3. 5,3. Con eso ya podemos establecer el vector posición. ¿Ok? Ahí está. Suma de vectores. Vamos a hacerlo primero algebraicamente para que veas luego que coincide con lo geométrico. ¿Ya? Pero para lo geométrico vamos a ocupar un método del polígono, que es formar un polígono con los vectores que nos dan. Pero también se puede hacer así. Por ejemplo, nos dicen que el vector v es igual a 2,5 y el vector u es menos 4,3. Empezó a llover fuerte. Reemplazamos, por ejemplo, nos queda v es 2,5 más menos 4,3. Y acá vamos a sumar componente a componente. Es decir, las componentes x se suman. Menos 4 más 2 es menos 2. Y 5 más 3 nos da 8. Listo. ¿Ya? Ahora, lo que voy a hacer acá es restar los vectores, que es lo mismo que sumar el vector u con el vector opuesto al vector v, el que tiene sentido contrario. ¿Ya? Es lo mismo. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, simplemente tenemos cuidado con los signos acá. Menos 4,3 menos 2,5. Es decir, sería menos 4 menos 2
3, menos 5, quedándonos menos 6, menos 2. Esas serían las componentes del vector resultante de sumar estos vectores que están acá. Entonces, ¿qué podemos hacer? Trabajarlo ahora de forma geométrica. Por ejemplo, es exactamente lo mismo. Deberíamos llegar a exactamente los mismos puntos anteriores. Pero ¿cómo se haría? Bueno, como nos dan simplemente que el vector u es igual a 2,5, entonces desde el origen voy a trazar un vector hasta el 2,5, cuyo final, ya sea ese, o cuyo extremo, como quieras decirle, va a ser el 2,5. Es decir, me muevo 2 hacia el lado y subo 5. Ahí tengo mi vector. ¿Ok? A este vector yo le voy a sumar el menos 4,3. Así que tracemos el vector simplemente desde el origen, la misma idea. Menos 4,3, es decir, menos 4 hacia la izquierda y subo 3. Y ahí tengo mis dos vectores. Voy a sumar, ¿qué cosa? V más U. Vamos a etiquetarlo acá. Dijimos que esto era V. Vamos a hacerlo así para que no me confunda. Y esto era U. ¿Ya? A V le sumo U. Por lo tanto, lo que voy a hacer es replicar el vector U. Vamos a pegarlo. Entonces, esto yo lo voy a mover hacia el extremo del vector V. ¿Ya? Quedándonos así. Y lo mismo voy a hacer con el vector en rojo. Lo copio. Bueno, vamos a dibujarlo mejor. Si ya que tenemos la herramienta acá para dibujarlo bien. Vamos a dibujar desde acá hasta acá. Se mueve exactamente con la misma inclinación y con el mismo sentido. ¿Ya? Ahí está. Entonces, ¿cuál es nuestra respuesta? La respuesta es el vector que nace de la diagonal siguiente. Mira, vamos a hacerlo en naranjo o en amarillo. Sería desde el origen hasta donde intersecan todas las flechitas que están ahí. ¿Ya? ¿Cuánto nos da? Nos dio el vector menos 2,8. ¿Ok? ¿Cuánto nos había dado acá? Menos 2,8. Exactamente lo mismo. ¿Ya? Otro método que se aplica es el del triángulo nada más, que es hacer la mitad de lo que acabamos de realizar. Es decir, movemos el vector que le vamos a añadir a V hacia arriba y trazamos el triángulo. Es lo mismo, funciona exactamente igual. Yo me acostumbré simplemente con esto. ¿Bien? Pero ahí está. Entonces esto es bien práctico, sobre todo cuando te dan todo gráfico y tienes que hallar la respuesta. Si la flecha hubiese estado apuntando hacia el otro lado, no sería solución. ¿Ya? A este le podemos colocar W, por ejemplo. Ahí está. El otro caso era la resta. Entonces, mira, vamos a hacer lo siguiente. Y este ejercicio igual está súper bueno. Vamos a replicar los vectores que ocupamos aquí. ¿Qué pasó? Ahí sí. Ya, estos son los dos vectores que teníamos originalmente, ¿cierto? Dijimos que esto era el vector V y que esto era el vector U. Pues bien, ahora lo que yo tengo que hacer es restar U menos V, que dijimos que era lo mismo que sumar el vector U con el vector menos V, o sea, el que tiene sentido contrario. Por lo tanto, lo que yo haré es replicar un vector exactamente del mismo tamaño que el vector V, pero en sentido contrario. Es decir, me desplazo 2 espacios hacia la izquierda y bajo 5. Perdón, vamos a hacerlo con otro color. Azul, por ejemplo. Y nos quedaría ese vector. Como puedes ver, la dirección es la misma. La línea recta que pasa cubre a los dos vectores. Y este sería menos V. Y vamos a hacer lo mismo anterior, pero con ese vector. ¿Ya? Ahora simplemente replicaré el vector V. Vamos a copiarlo. Lo pegamos. Donde termina el vector U. Y ahora trazamos, si quieren, inmediatamente la diagonal. Ya sabemos dónde va a concluir. O lo hacemos correctamente y replicamos el vector U. ¿Cachai? Y lo colocamos
en el extremo del vector menos v. Entonces aquí ya están las dos flechitas que se intersecan. Por lo tanto, ahora simplemente trazo nuestra diagonal. La vamos a dejar en amarillo. Desde el origen hasta donde intersecan estas dos flechas. Ahí está. Ese sería nuestro vector resultante. ¿Qué coordenada tiene? Menos 6, menos 2. Veamos si no nos equivocamos en el anterior. Menos 6, menos 2. Perfecto. Ahí está. ¿Por qué te muestro ambas formas? Porque va a depender del ejercicio, ¿ya? Para que no tengas que graficar en el caso que se pueda resolver de forma algebraica y para que no tengas que hacerlo de forma algebraica si se puede hacer de forma geométrica, ¿ya? Perfecto. Vamos con lo siguiente. ¿Qué pasa si yo multiplico un vector por un escalar? Un escalar es un número que es un punto, o sea, a ver, es un valor que no tiene sentido, no tiene dirección. Por ejemplo, si yo hablo de 3 metros, sería un escalar, ¿cachai? En cambio, si yo hablo de, no sé, por ejemplo, una fuerza que aplico, esa fuerza tiene una unidad de medida, los newtons, por ejemplo, que tiene una dirección, ¿ya? La fuerza se aplica hacia cierto lugar. Entonces ahí está la diferencia, ¿ya? Uno tiene dirección y la otra no. Pues bien, supongamos que yo quiero multiplicar por 2 el vector u. Algebraicamente lo que sería es simplemente multiplicar cada componente. Perdón, menos 8,6. Bien, geométricamente sería justamente eso, replicar el vector 2 veces, ¿ya? Así que vamos a primero trazar el vector u, que sería menos 4,3. Ahí. Y como lo quiero duplicar, entonces justamente hago eso. Mira, vamos a hacerlo, vamos a copiarlo tal cual. Pegamos y lo posicionaríamos enfrente del anterior. ¿Ya? Ahí está. Entonces, este vector resultante sería nuestra, justamente, bueno, eso, el vector resultante, la respuesta. 2 veces u. Y nos da menos 8,6 como lo acabamos de calcular. ¿Ya? No es más que eso. Ahora, si yo quiero multiplicarlo por un medio, bueno, voy a obtener un vector más pequeñito y así sucesivamente. ¿Bien? No tiene mayor misterio que esto. Ahora sí vamos con las transformaciones isométricas. Traslación. La traslación, imagínate que te dicen, mueve este termo 2 metros para allá. Entonces, claro, vamos a ocupar un vector también, porque tiene una dirección, un sentido. Entonces lo vamos a desplazar así y listo. La forma del vector, del termo, perdón, no cambió. El tamaño del termo no cambió, solamente cambió su posición. ¿Ya? Aquí está el texto. Simplemente corresponde a una transformación isométrica, ya sabemos, se mantiene el tamaño y la forma, donde se desplazan puntos o figuras teniendo en cuenta un vector traslación. ¿Ok? Que se me corrió, pero era el vector u. Si se quiere trasladar un punto cualquiera, según un vector cualquiera, ahí están las componentes respectivas, simplemente vamos a sumar ambas cosas. Y listo, eso nos va a dar nuestra coordenada nueva, digamos, de la imagen, una vez trasladado la figura original. ¿Ok? La forma en que te pueden presentar el vector puede ser como una coordenada o dibujada en un plano cartesiano. Y eso ya va a indicar la dirección, porque puede estar así, por ejemplo, o así, como sea. ¿Ya? Pueden ser expresadas de muchas formas. Vamos a algunos ejemplos. Vamos a ver la traslación primero de forma algebraica. Es decir, tenemos que trasladar un triángulo de vértices menos 2,1, menos 1,3 y menos 1,0 según el vector traslación 4,0. Bueno, simplemente entonces para obtener el vector A', que es la imagen de A, voy a sumar menos 4 más 4 y 1 más 0. Entonces mi vector será, mi nuevo punto, perdón, será 2,1, nada más que eso. B' sería nuevamente el punto original más este vector traslación. Sumamos correspondientemente, cuidado con los signos, y nos queda el punto 3,3
Y finalmente C' será menos 1 más 4 y 0 más 0. O sea, 3,0. Eso sería de forma algebraica. Ahora, geométricamente, esta es la situación anterior, nada más. El vector es el que está acá abajo. Entonces basta con hallar dónde está, cuál es la coordenada del extremo para poder identificar el vector posición, 4,0. ¿Sí? Se representa de esta manera. También pudo haber estado por acá arriba, y ahí te dicen también la información necesaria para tú identificar cuál es la medida. ¿Bien? Geométricamente podemos hacerlo de la siguiente forma. Vamos a mover C, según este vector, 4 espacios hacia la derecha. Y no lo vamos a subir ni a bajar porque la y es 0. Entonces, 1, 2, 3, 4. Aquí tendríamos nuestro vector cargante con el vector, nuestro vértice C'. Y lo mismo hago con A. 1, 2, 3, 4. Perfecto. A'. Y B, 1, 2, 3, 4. Perfecto. Ahí está. Al momento de construir, evidentemente las formas tienen que ser exactamente iguales, los mismos tamaños y todo. Ahí está. Y obtuvimos nuestra traslación de ese triángulo. Bastante simple. Como podemos notar y confirmar, los vectores, las coordenadas son exactamente las que habíamos dicho, 3,3, 3,0 y 2,1. Bien, ahí está. Y la pueden ver acá. Vamos con lo siguiente. Tenemos que trasladar este triángulo según ese vector. Bueno, lo vamos a tener que desplazar 2 espacios hacia la derecha y subirlo 3. Eso es lo que queremos. Entonces, 1, 2, 1, 2, 3 y subo acá. Este sería nuestro B'. La misma idea con A. 1, 2 y luego subo 3. O sea que el punto va a estar acá. Y C, 1, 2, 1, 2, 3. Y ahí tendríamos nuestras letras respectivas. Entonces ahora corresponde simplemente unir, obteniendo nuestros puntitos. Ahí está. Y ahí está nuestro triángulo. ¿Ok? Listo. Nada más que eso. Luego ya tú puedes optar si simplemente sumar, que también es válido. ¿Ok? Vamos con la reflexión. La reflexión o simetría es una transformación isométrica que se realiza evidentemente en el plano cartesiano. Y esta puede ser respecto a una recta, imagínate un espejo, una reflexión, ¿ya? O mediante un punto. Puede ser de esas dos formas. Entonces vamos a ver los casos que correspondan. Simetría axial. Esta es la primera. Dice, es la transformación que se realiza con respecto a un eje de simetría, ¿ya? Que este puede ser el eje Y, el eje X o un eje cualquiera, ¿ya? ¿Qué tenemos que hacer? Si quisiéramos, por ejemplo, dibujarlo desde los vértices originales, trazamos un segmento, en este caso punteado, que sea perpendicular a la recta que tenemos como eje de simetría, y luego medimos estas distancias, ¿ya? Porque el punto resultante tiene que estar a la misma al eje de simetría. Estas dos distancias son exactamente iguales. Y hacemos eso con cada uno de los vértices de la figura que estemos trabajando. ¿Ok? Ahora, la simetría axial con respecto al eje X. Aquí está aplicada. Como puedes notar, es como una especie de espejo, ¿sí? Y tenemos el punto C, que es la coordenada 10,4. Y nos dio que C' es 10, menos 4. Entonces, ¿qué ocurre? Si te das cuenta, la componente X se mantiene. ¡Puta, el perro! La componente X se mantiene. Sin embargo, la componente Y cambia de signo. Por ende, si queremos generalizar y yo quiero aplicar una reflexión con respecto al eje X de cualquier punto que tenga coordenadas X, Y, entonces nuestro punto resultante será X, menos Y. Bien, y eso aplica tanto si la figura original está acá abajo, quiero subirla, o en el lugar en el que esté.
el cambio de signo va a aplicarse solito. ¿Ok? Veamos qué ocurre con la simetría axial con respecto al eje Y. Hubo una pausa aquí, un salto temporal de unas cuantas horitas. Bueno, para visualizar más o menos qué ocurre, por ejemplo, observemos el punto C, que es nuestro punto original. Tiene coordenada menos 3,4. El punto C, que es nuestra C', que es nuestra imagen, será 3,4. Eso simplemente visualizando. Pero esto se puede generalizar también. Como la altura, digamos, de ese punto no se ve comprometida, porque estamos respecto al eje Y, entonces, por ejemplo, si yo tengo un punto que tiene coordenada x, y, y le quiero aplicar una simetría axial con respecto al eje Y, bueno, la Y justamente se mantiene, pero resulta que la X cambia de signo. Como puedes ver acá, tenemos menos 3, en el otro lado es exactamente lo mismo, porque la distancia es exactamente igual, pero positivo. Así que ahí está. Ahora, evidentemente, si el punto que yo voy a trabajar es positivo, por ejemplo, no sé, el 4,5, y lo quiero aplicar una simetría axial con respecto al eje Y, evidentemente va a pasar hacia el segundo cuadrante. Por lo tanto, la X sería negativa. Y aplicando la fórmula nos queda menos 4,5. ¿Bien? Tengo un beagle que, para los que tengan alguno, saben que aúllan, así que en eso está. Veamos lo siguiente. Simetría axial con respecto al eje X igual a K. Es un eje que es paralelo al eje Y y es distinto de este, ¿bien? Porque si no se cumple el caso anterior. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, mira, para comprender esto. No nos vamos a centrar tanto en los números que están abajo, vamos a hacerlo de forma más general. Y para ello vamos a completar un poco con la información. Mira, vamos a trazar una línea punteada aquí. Perfecto. Vamos a suponer que el punto de intersección entre este segmento punteado y la recta es el valor K. ¿Ya? Ese es el número K y va a ser el punto M. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos deducir acá? Bueno, como yo quiero saber cuál es el punto, la coordenada de la imagen, vamos a establecer acá el punto B como X, Y. Mientras que al B' vamos a colocarle... Vamos a colocar aquí. Bueno, la altura se mantiene, así que sería Y. Pero la X es la que se modifica. Y eso es lo que vamos a averiguar. Así que le voy a colocar A por mientras. Que vamos a tener que despejar el valor de A. ¿Ok? Pues bien, sabemos que esta distancia es igual en ambos casos. ¿Cierto? Es una distancia D. Muy bien. ¿Qué podemos hacer? Bueno, yo sé que si resto X menos K, me da la distancia que hay entre el punto B y el punto M. Entonces, D, que es esa distancia justamente, es igual al valor mayor menos el menor. Se sabe que X es mayor que K, ¿cierto? Por estar justamente a su derecha. En cambio, la distancia que hay desde B' a M, bueno, también es la misma, pero acá, valga la redundancia, le restamos el valor de A. ¿Ya? Distancia mayor sería acá, menos la menor, que sería A. Y acá tenemos un sistema de ecuaciones. Yo lo que quiero saber es cómo se trabaja con el valor de A. Así que vamos a aplicar la igualación y luego despejamos A. ¿Cómo nos queda? Nos queda que X menos K es igual a K menos A. Vamos a restar K, quedándonos X menos 2K igual a menos A. Ahora multiplicamos por menos 1 y nos queda que esto es 2K menos X. Y de esa forma vamos a calcular el punto resultante. Siempre, bueno, o nos van a dar la información del punto original, la recta por la cual vamos a aplicar la simetría, y por lo tanto el punto resultante quedaría de la siguiente forma. Supongamos que tenemos, bueno, A' le voy a colocar. Sería siempre 2K menos X, Y. ¿Ok? Sabiendo que el punto original es X, Y. Ahí está. De esa forma se calcula. ¿Ok? Bien, eso es. Ahora, ¿qué pasa si la simetría axial se hace con respecto
a un eje y igual a, X, a acá, perdón. ¿Ok? O sea que es un eje que es paralelo al eje X. Más o menos la misma idea. Supongamos que el punto original es C, que tiene coordenada X, Y. ¿Qué se conserva? ¿Qué se mantiene igual? Bueno, podemos notar que la X es exactamente igual, como el caso contrario anterior. Entonces, vamos a colocarle a la parte de la X, por ejemplo, B, perdón, se mantiene. La Y le vamos a colocar B. Y ahora vamos a establecer alguna relación, ¿ya? Hacemos exactamente lo mismo, sabemos que este es un valor K. Y sabemos que si yo resto Y, que es la distancia mayor, menos K, me da una distancia de, por ejemplo, que sería todo esto. Y esta distancia que hay desde el eje hacia el punto C' tiene el mismo valor, igual es D. Vamos a colocarlo acá. Donde D puede ser, en este caso es 1, ¿ya? Entonces tendríamos que K menos B nos va a dar D, ¿ya? Aplicando sistema de ecuaciones, notamos que esto es I menos K igual a K menos B, perdón, porque es igualación simplemente, despejo B, y me queda que I menos 2K es igual a menos B, multiplico por menos 1, y llegamos a que 2K menos I es igual a B. Y ahí tenemos nuestro punto. Si quiero aplicar una simetría axial a un punto A que tiene la coordenada X, Y, entonces voy a obtener su imagen que va a tener la coordenada X, 2K menos Y. Ahí está, ¿ya? Pero entonces necesitamos saber cuál es el valor del punto original, el valor Y, ¿ya? Para poder resolverlo. ¿Ok? K recuerda que es la recta que te den. Te pueden decir Y igual a 7. Bueno, entonces K sería 7. Y así sucesivamente, ¿ya? Bien, vamos con el concepto de eje de simetría. Un eje de simetría es aquel que corta, divide a una figura en dos partes iguales, ¿ya? Imagínate si doblamos una hoja cuadrada, por ejemplo, el típico papel lustre, lo doblamos por la mitad. Cada uno de los vértices, de los lados, calza perfecto en el otro. No así, por ejemplo, si doblamos una hoja de oficio a través de una diagonal, tomando como referencia ese eje, las figuras no calzan, queda como así, ¿cierto? Más o menos. Entonces, esa es la idea. ¿Qué tiene que pasar? Que calce perfecto. Entonces, no todas las figuras tienen primero eje de simetría. Hay unas que tienen menos que otras. Hay unas que solamente tienen uno, quizás. Va a depender. ¿Bien? Por ejemplo, acá tenemos tres figuras, tres polígonos que son regulares. Tenemos el pentágono, triángulo equilátero y el cuadrado. Y en este caso tenemos que el pentágono cuenta con 5 ejes de simetría, que son los que se trazan por medio de los vértices. Así, ¿te das cuenta que se divide a la mitad? La idea es que esta distancia, que está aquí, sea igual a la que está acá, ¿ya? Obviamente me quedó un poco prolijo, porque lo hice al ojo, pero esa es la idea. Entonces lo mismo, por ejemplo, si hacemos con respecto a uno de los vértices del triángulo equilátero, ¿ya? Caen en ángulo recto, y esta distancia es igual a la que está acá. Y así con cada una de las partes de nuestro triángulo, ¿ya? Entonces el pentágono tiene 5, en este caso el triángulo equilátero tiene 3, el cuadrado, por ejemplo, tiene 4 respecto a los lados primero, y las diagonales también son ejes de simetría, y la circunferencia ya, o círculo, tenemos infinitos, ¿ok? Perfecto. Esto, por si acaso, se va a evaluar en ejercicios. Van a ver varios siempre que te dice, identifica el eje de simetría de este cuerpo geométrico, de esta figura. Ten cuidado con la perspectiva, ¿ok? Por ejemplo, si yo te digo que esto es, no sé, para ver, una caja de zapatos, con una perspectiva así, qué bacán, obviamente hay que tener cuidado. Por ejemplo, te dicen, ¿cuántos ejes de simetría tiene la cara, la tapa, digamos, de esta caja? Así, tal cual como tú lo estás viendo, no parece tener ninguno. Pero si no sabemos que es un rectángulo de esa cara, bueno, entonces tendrá esa y tendrá
ese eje de simetría. El tema está en la visualización, ¿ya? En cómo observar la figura de manera tridimensional. Sobre todo si es un cuerpo geométrico, evidentemente. Ten cuidado con eso. Lo digo porque vamos a ver un ejemplo más adelante. Última simetría que nos queda es la simetría central, que no vamos a ahondar mucho en ella, perdón, porque se trata simplemente de una rotación en 180 grados de una figura, ¿ya? Lo que se hace simplemente es lo siguiente. Tenemos una figura original y tenemos un centro. Entonces, la simetría central consiste en trazar rectas que unan el vértice con el centro, hacer eso mismo con cada uno de los vértices, medir las distancias que hay entre el centro y cada uno de los vértices y proyectarlos. Por ejemplo, en el caso del vértice A, para obtener A', sería medir esta distancia, nos da D, lo coloco en la otra parte de la recta y marco el puntito. Y hago lo mismo con cada uno de los vértices para luego ya simplemente unir y obtener nuestra figura geométrica. ¿Ok? Eso es simplemente, así que vamos a ahondar un poco más en este tema en el siguiente que viene, que sería la rotación. Justamente con esto. Bien, vamos con eso. Bien, la rotación. La rotación también es una transformación isométrica que consiste en hacer girar, ¿ya?, cada punto de la figura que estemos trabajando alrededor de un punto. Este punto puede ser el centro del plano cartesiano, el origen, o cualquier otro punto. Bien, nos vamos a poner en ambas situaciones. Hay que hacer un procedimiento extra en el caso de que el punto sea distinto del origen, pero es bastante sencillo también. Algunos de los elementos importantes que necesitamos para realizar una rotación es, primero, obviamente, la figura original, luego el punto, y finalmente nos tienen que indicar de qué manera o cuántos grados, perdón, vamos a rotar dicha figura. Bien, recuerden que siempre que te digan en sentido antihorario, es el sentido positivo en el que uno rota en el plano cartesiano. Siempre es de derecha a izquierda, así, ¿bien? Cuando es sentido antihorario, es hacia el otro lado. Y ahí tenemos que tener cuidado con signos y cuestiones por el estilo. Pero siempre podemos hallar una equivalencia en el sentido antihorario. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si yo voy a rotar un punto en 90 grados en sentido horario, por ejemplo, un punto que está acá, es lo mismo que rotarlo en 270 grados en sentido antihorario. ¿Cachai? A 360 le restamos 90 y obtenemos el grado equivalente. Así que se puede resolver. ¿Ok? Vamos con algunas cosas importantes. Como te comentaba, lo importante es que necesitamos un punto de rotación, un centro de rotación, en el que la figura va a girar, ¿ya? El punto puede ser el origen, como ya lo he mencionado, o un punto cualquiera, incluso estando cerca de o dentro de la figura. O sea, no hay ningún tipo de problema. La magnitud de rotación es equivalente al grado en el que vamos a rotar nuestra figura. Normalmente se trabaja con ángulos de 90, 180, 270 y 360. Evidentemente se puede hacer con cualquier ángulo. Sin embargo, para estos casos suelen ser los ángulos notables, ¿ok? El sentido del giro, como te comentaba, si no te dicen nada, asumimos que es sentido antihorario. Sin embargo, si te mencionan que es sentido horario, tienes que tomar los resguardos pertinentes, ¿ya? Si vamos a rotar un punto con respecto al origen y la magnitud de la rotación es alguno de estos grados, entonces el par ordenado se comporta de esta forma, ¿ya? Ahí está. Si el punto original es x, y, en los 90 se invierte. Por ejemplo, vamos a colocar con números. Supongamos que la coordenada es 5,4. Entonces, según esto, la y pasa hacia adelante, cambiándose el signo, y la x hacia atrás. Luego vuelve a hacerse ese trueque, ya nos quedaría menos 5. Por si acaso, esta x es la misma del original, ¿ya? No la x que quedó acá. Entonces sería menos 5, menos 4. Para el siguiente sería 4, menos 5. Y para el último, evidentemente, en 360 grados volvemos al mismo lugar. Así que sería 5,4. Esta tablita
idealmente tienen que aprendérsela. Así que harta repetición nomás para poder recordar cada una de las rotaciones. ¿Qué pasa si la rotación se va a efectuar con un punto distinto del origen? Bueno, acá yo encontré 3 pasos que me parecieron bastante buenos porque son breves, sencillos y efectivos. ¿Ok? Por ejemplo, paso número 1 sería restar los puntos a rotar con el centro de rotación, que va a ser distinto del origen, como ya mencioné. Paso número 2, rotar la coordenada obtenida según los grados solicitados, que normalmente van a ser 90, 270, 180 y así. Y paso 3, sumar el punto obtenido luego de la rotación con el centro de rotación. En el fondo lo que hacemos es mover todo ese sistema, por decirlo de alguna forma, hacia el origen y luego lo volvemos a la posición original. Esa es la idea, ¿ya? Veamos un ejemplo. Dice que tenemos que rotar este punto en 180 grados, como nos dice más, es sentido antihorario, con respecto a este punto. Bien, paso número 1, resto A menos el punto P. Vamos a anotarlo bien. Entonces, recuerda que es componente a componente. Menos 2 menos 1 es lo mismo que menos 3. 3 menos 5 es menos 2. Ahí está. Eso es lo primero. Ahora, este punto obtenido, que lo vamos a dejar destacado en verde, es el que vamos a rotar en 180 grados, que sería el paso número 2. Entonces vamos a rotar este punto que le vamos a llamar punto B, con respecto a 180 grados. ¿Ya? Bueno, entonces, recuerda que movimos, esta resta fue para mover al origen ese centro de rotación. Rotamos en 180 grados, que consiste en escribir el par ordenado con signos distintos, simplemente. Sería 3 positivo y 2 positivo. Recuerda que era menos x, menos y. Bien. Ahora, este punto obtenido lo vamos a sumar nuevamente ahora con el punto P. O sea, vamos a colocarle punto C. Este paso es para rectificar lo que hicimos en el primero, ¿ya? Volver a las posiciones originales. Entonces sumamos, nos queda 4,7. Bien, y ese sí sería nuestra imagen del punto A. Le puse B y C simplemente para no confundir con tantas comillas arriba de la letra A. Bien, ahí está. Como puedes notar, es un paso bastante simple. Y eso es el contenido. Así que ahora vamos con ejercicios. Creo que hay como 9 ejercicios. Varios de la PAES, otros que son parecidos. Ejercicio número 1 dice: ¿cuál de las siguientes figuras dadas en las opciones se puede obtener solo usando traslaciones de la figura adjunta? Por si acaso, las preguntas son un resumen de todo lo ya visto. Solamente traslaciones. Recuerda que para trasladar un objeto se mantiene la misma forma y el mismo sentido, ¿ya? No se invierte ni pasa nada por el estilo. Así que esta letra L, en ese sentido, debería mantenerse a lo largo del plano, ¿ya? Podemos descartar, por lo tanto, por ejemplo, la C. Esa letra no es, porque la rotó. Podemos quitar la B, porque es una reflexión, cambió el sentido de la letra, bueno, de la figura. La D, exactamente lo mismo. No cumple con mantener esta forma de la figura. Y por lo tanto sería la letra A. Se desplazó hacia el tercer cuadrante. Bien, ahí está. Ejercicio número 2. Dice: en el plano cartesiano de la cuadrícula adjunta se tiene un punto de inicio, el cual debe moverse 3 centímetros al este, 2 centímetros al norte, para luego trasladarse 5 centímetros hacia el sur y 4 hacia el oeste, llegando hasta el punto final. Si cada lado de los cuadros de la cuadrícula equivale a 1 centímetro, ¿cuál de los siguientes vectores representa el camino desde el punto de inicio hasta el punto final? Ok, vamos a hacer los movimientos primero. Dice 3 centímetros hacia el este.
1, 2, 3. 2 centímetros hacia el norte, o sea, hacia arriba. 1, 2. Voy a marcar ese primer punto. Después lo vamos a mover. Luego me dice que debe trasladarse 5 centímetros hacia el sur, o sea, bajar. 1, 2, 3, 4, 5. Y por último, 4 centímetros hacia el oeste, es decir, hacia la izquierda. 1, 2, 3, 4. La pregunta es, ¿cuál es este vector en el fondo? Vamos a colocarlo acá. ¿Cuál es ese vector? Eso es lo que nos están preguntando. Y para esto no es necesario desplazarlo hacia el origen, basta con contar desde el punto de inicio hasta el punto final. Por ejemplo, primero vamos a partir con las componentes x, que es un desplazamiento hacia izquierda o derecha. Entonces, ¿cuánto me muevo hacia la izquierda en este caso? 1. O sea que ese punto va a ser menos 1, porque fue hacia la izquierda. ¿Subo o bajo? Según esto, desde ese punto menos 1, bajo 1, 2 y 3. Como bajé, también es negativo, por lo tanto sería menos 3. ¿Ok? Así que el vector sería ese que está ahí. Bien, bastante simple. Siempre acuérdate que son dos movimientos, dependiendo del caso, evidentemente. Siguiente ejercicio. Dice, ¿cuál de las siguientes imágenes tiene más de 2 ejes de simetría? Y aquí entra, por ejemplo, la B, lo que te comentaba delante, lo de la perspectiva. Así como está, da la impresión que no tiene eje de simetría prácticamente. Pues bien, por ejemplo, la pelota podría tener un eje y otro eje. Ahí tenemos dos, no podemos sacar otro más. Esta especie de esponja, creo que es, tiene uno, tiene dos, según la perspectiva. La D tendría uno nada más. Y obviamente tendría que ser la C, ¿ya? Igual, ahí tendríamos 1, 2, 3, 4, por ejemplo. ¿Ya? No puede ser infinito porque estos espacios son bien limitados. Así que sería la C. Bien, bastante simple. Ejercicio número 4. ¿En cuál de los siguientes cuadriláteros las rectas punteadas corresponden a sus ejes de simetría? Bien, un deltoide cumple la condición de que sus lados consecutivos son iguales. Este es igual a ese es igual a ese. Y que tiene solamente un eje de simetría, que sería la diagonal mayor en ese caso. Así que, no. El romboide no tiene ninguno. Esos dos no son ejes de simetría. El rectángulo, sus diagonales no son ejes de simetrías. En cambio el rombo, sí. Sus diagonales son igual que las del cuadrado en ese caso. También son ejes de simetría. Así que alternativa D. Perdón, vas a apretar un botón. Ejercicio número 5. Dice, en la figura, el polígono de vértices ABC, cuyas coordenadas son las que están allí, se le aplica una rotación de 90 grados en sentido antihorario, con centro en A. ¿Cuál será la coordenada del vértice C del polígono en la nueva posición? O sea, nuestro centro de rotación está sobre el vértice A. Es el vértice A. Así que vamos a aplicar este método que hicimos delante. Como A es igual a menos 1, menos 2 y el punto C es igual a 2,2, vamos a ocupar eso para poder calcular una vez hecha la rotación de 90 grados. Bien, recordemos que una rotación de 90 grados te transforma el punto de la siguiente forma. Así, ¿ya? Bien, y es en sentido antihorario, así que es positivo. ¿Qué nos dará acá? Paso número 1. Restamos C menos A. O sea, 2,2 menos 1, menos 2. 2 más 1, menos con menos en más, nos queda 3. 2 menos 2 es igual a 4, positivo. Así que este punto ahora voy a tener que rotarlo en 90 grados. Paso número 2. Y nos queda el punto menos 4,3. Bien. Paso número 3. Sería sumar nuevamente este menos 4,3 con el centro de rotación para volver a la posición original. Menos 4 más menos 1 es menos 5.
3 más menos 2 es igual a 1. O sea, menos 5,1. Alternativa B. Esa sería la respuesta. ¿Cachai que el método es simple? Y te ayuda bastante. No tienes que mover nada, así que bien. Ejercicio 6. Dice: en la figura adjunta, el punto B se le aplica una rotación en 90 grados con respecto al punto A en sentido horario. Eso es importante. Si aparece, destácalo, porque tienes que prestar atención ahí. Las nuevas coordenadas de B son... Bien. Primero, que hagamos una rotación en 90 grados en sentido horario es lo mismo que hacerla en 270, 360 menos 90, en sentido horario, antihorario, perdón. Así que lo que vamos a hacer es una rotación de 270 grados. Recordemos que la rotación de 270 grados te modifica de esta manera el par ordenado. ¿Ya? Bien, eso lo vamos a tener ahí guardadito. Muy bien, vamos a hacerlo con respecto al punto A. Por lo tanto, definimos cuál es A, 1,2. B es igual a 6,7. Y comenzamos. Paso número 1. Restar B menos A. 6,7 menos 1,2. Nos queda 5,5. ¿Cierto? 6 menos 1, 7 menos 2. Perfecto. Paso número 2. Rotar ese punto con respecto a el grado que calculamos recién, 270. Es decir, nos queda 5, menos 5. Paso número 3. Sumar nuevamente este punto obtenido con el centro de rotación, que sería el 1,2. Esto es igual a 6, menos 5 más 2 es menos 3. Y ahí estaría lista la respuesta, o sea, alternativa D. Nuevamente el método salvando. Está bueno, está bueno. Ejercicio número 7. Dice: en la figura, el vértice C del cuadrado ABC se le aplica una rotación en 180 grados en el sentido horario. Horario. Que es lo mismo que hacerla en 180 grados en sentido antihorario, ¿cierto? Con centro en A. Ya, este es el centro, así que vamos a colocar acá. Centro es 2,2. Queremos rotar el punto C, 4,4. En 180 grados en sentido antihorario, que es lo mismo, ya dijimos. Paso número 1. Restamos. 4,4 menos 2,2. Esto es lo mismo que 2,2. Paso número 2. Sería rotar este punto en 180 grados, que es lo mismo que cambiar el signo del punto original. Es decir, nos queda menos 2, menos 2. Bien. Y C sería adicionar este punto obtenido con el centro de rotación. Y nos queda, ¿cuánto? 0. 0,0. Así que sería la alternativa D. Ahí está. Ejercicio número 8. Dice: al punto Q, menos 5,2, se le efectúa una rotación de 90 grados en torno al origen, en sentido positivo, o sea, antihorario. ¿Cuáles son sus nuevas coordenadas? Con respecto al origen, recordemos que una rotación de 90 grados te modifica de esta forma nuestra par ordenado. Así que es eso, menos 2, menos 5. Esa sería nuestra nueva coordenada. Bien, menos 2, menos 5, alternativa C. Pregunta número 9. Dice: al triángulo de vértices que aparecen allí, se le aplicó una traslación de manera que el triángulo que se obtuvo tiene vértices, los siguientes tríos de vértices que están ahí. ¿Cuál fue el vector de traslación aplicado? Mira, acá vamos a plantear una ecuación de la siguiente forma. Sería que a este punto, por ejemplo, 2, menos 1, que lo vamos a llamar A simplemente, este sería su equivalente de imagen. Yo le tuve que sumar un vector traslación que tiene componentes x, y, y eso me tuvo que dar el vector, el punto, perdón, A', menos 3, menos 2. Entonces podemos establecer acá una ecuación.
Es decir, que 2 más x tiene que ser igual a menos 3. Y por otra parte, menos 1 más y tiene que ser igual a menos 2. ¿Cachai? ¿Qué pasa acá? Que simplemente sería, restamos 2 y nos daría menos 5. Si quieres hacerlo de otra forma, tendrías que restar al punto generado el punto original. ¿Ok? Ahí estaría. Y la y sería sumar 1 acá y nos queda menos 1. Por lo tanto, el vector traslación es el menos 5, menos 1. Perdón, sería la alternativa D. Ahí está. Y ese es el último ejercicio que nos quedaba pendientes. Voy a intentar subir este videito lo antes posible. Recuerda suscribirte, darle like, compartir y todas esas manos. Comentar harto, pregunta. ¿Ya? No viene mal. Si quieres otro tema, pídelo también. Ando generoso. Aprovecha. Así que eso. Nos vemos. Cuídate mucho. Que estés muy bien. Y gracias por ver. Que estés muy bien.